nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Damos muy buenas noches a toda la audiencia de Guardianes de la Familia. Bienvenidos en esta noche a nuestro programa Escuela para Padres. Es para nosotros un verdadero honor estar aquí nuevamente en este día, martes 23. Gloria al Señor Jesús. Un momento, por favor. Aleluya. Estar aquí nuevamente en este momento. Discúlpeme un momentito, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos brinda en esta noche. Bendito sea el Señor. Y es para nosotros un honor, como dije anteriormente, poder estar en esta sala nuevamente para dar al Señor toda la gloria, la honra, la alabanza y poder llegar hasta sus hogares con el propósito de exaltar, alabar y bendecir el dulce nombre del Señor Jesucristo, llevándoles temas que tienen que ver con la familia. Amén. Es importante, hermanos, nos hemos convertido en guardianes de la familia desde que este proyecto empezó. Noche a noche hemos estado aquí trayendo el proyecto los 40 desafíos pues, para la pareja, y luego empezamos con la escuela para padres lunes y martes, miércoles de mujer a mujer y jueves a cara descubierta, temas de hombres para hombres, porque deseamos, gloria al Señor, servirle a Dios en esta área tan importante en este tiempo, cuando hay tantas familias en completa descomposición, ¿verdad? Destruyéndose totalmente, que la iglesia nos levantemos, amén, como guardianes para ver por dónde esas bendiciones están escapando en cada familia y poder desde esta plataforma enseñar la palabra del Señor y dar la consejería necesaria. Así que le agradecemos, mis amados hermanos, que usted pueda compartir, comparta con sus amigos, comparta con sus familiares, comparte sus redes sociales, pues nuestro anhelo es ser de bendición. Aquí ninguno está buscando un nombre propio, ni para hacerse famoso, ni mucho menos. Aquí vamos a darle al Señor la gloria y la honra, y a la familia la mayor de las bendiciones. Así que en esta noche tenemos este tema tan maravilloso, Gloria al Señor, Escuela para Padres. Y nuestro panelista de esta noche es nuestro hermano predicador, Gloria al Señor, Juan Antonio López, desde la ciudad de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Es con nosotros y vamos a prestar la mayor atención posible, porque yo sé que el Señor va a hablarnos a través de él en esta noche. Adelante, mi hermano, Dios te bendiga y bienvenido. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches a todos los hermanos. Estamos saludando una vez más, repitiendo lo que mi hermana Denise, ¿verdad?, nos ha introducido desde Guardianes de la Familia. En esta noche estamos llevando a cabo esta hermosa enseñanza y queremos bendecirles a todos. Una bendición para todos los hermanos en Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, Argentina, Chile. Y algunos países también por allá en España, en Italia nos siguen, ¿verdad? Hay una programación por la mañana matutina y también mi hermana Denise mencionaba, estamos tratando de llevar a cabo varias actividades. En esta noche queremos invitarle para que nos introduzcamos en este tema tan importante. Yo no sé usted, padre de familia, hermano, hermana, o persona que me esté escuchando, cuántas ocasiones nos hace falta una consejería. Y esta noche es una noche de bendición porque hasta a mí en lo personal me está ayudando a retransmitir lo que le voy a hablar en esta noche. Amén. El tema que nos lleva esta noche es evitando rupturas en la relación de padres a hijos. La generación en la cual yo nací fue una generación difícil. Y mayormente los que venimos de padres con un crecimiento, una disciplina muy diferente a la que otras familias pudieron haber crecido. Mi padre fue una persona que venía de un pueblo, de un rancho, y su crecimiento también fue entre animales y entre el ganado, entre las siembras. No tuvo una escuela tampoco, y los padres de él tampoco no eran padres letrados, decimos nosotros, sino que fueron padres creciendo con una tradición hacia nuestros abuelos, a gritos y a sombrerazos.
Mire, esta noche vamos a hablar del maltrato verbal y físico primeramente, antes de entrar a la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes los educaron? Los disciplinaron con la chancla, con el cable de la plancha, con el palo de la escoba. Oiga, la mamá tenía un tino con la chancla, que por muy lejos que usted se le fuera, con esa chancla la atinaba. Y muchos tenemos ese recuerdo. Unos dicen, gracias a Dios que mamá me puso mis buenas, pero otros tienen una mala referencia, un mal crecimiento, un mal recuerdo. Muchos de nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros nos fuimos a la cama sin cenar? Porque a nuestros padres parecía que era una disciplina lo que ellos hacían con nosotros. ¿Cuántos recuerdan esas cosas? A mí me llegó a suceder que mi padre me disciplinaba y me ponía en la esquina o afuera en el patio y me dejaba ahí por algunas horas pensando él que yo me estaba doblegando ante lo que me estaba él disciplinando, pero todo lo contrario. Muchos crecimos con un dolor, con un vacío de enseñanza en nuestra vida, en nuestra juventud, y muchos llegamos a la madurez y a veces traemos las mismas tradiciones, la misma forma de educación, y a veces esto es lo que ha golpeado a muchas familias hoy en tiempo. Déjeme decirle, hoy como más que nunca, los roles de la familia se han modificado o muchas ocasiones han desaparecido. También se ha quebrantado la autoridad paterna y la autoridad materna. Muchos hemos dejado entrar la psicología secular de afuera hacia nuestros hogares cristianos. Se han incorporado a nuestra vida la forma y la manera de entender las cosas de afuera. Hoy los hijos dicen y hacen lo que quieren. Y los padres, por otra parte, sienten que se ha escapado la autoridad, se ha escapado su enseñanza que posiblemente ellos pudieran darnos, pero a la hora de encontrarse o a la hora de salir fuera y darse una vuelta por ahí, por todos los casas de enfrente y los vecinos, se dan cuenta que es algo similar. Hay gritos, hay desobediencias. En muchos casos las casas, los hogares se han dividido de tal manera que muchos hijos y muchos padres no se llegan a ver ni aún en la propia muerte. Quedan separados porque hubo un dolor, porque hubo una ofensa, porque hubo un ataque verbal, un maltrato verbal, y sienten coraje, sienten odio, sienten una desesperación interna. Y muchas veces cuando llegan a la edad madura que tienen su propia familia, prácticamente hacen lo mismo. Esta noche quiero invitarle para que nos introduzcamos interiormente y hagamos un alto total y reflexionemos cómo estamos llevando nosotros nuestra relación con nuestros padres, si es que muchos todavía tenemos padres, o con nuestros hijos. Este tema para mí es algo muy importante porque sabe usted una cosa, yo tengo dos adolescentes, uno de 24 años y tengo una niña de 14, son diferentes su forma de pensar, mujer y hombre. Pero Dios me ha ayudado ahora a entender esos principios de la palabra de Dios que nos llevan ahora a entender que no es la manera como mi padre me trató a mí, como me habló a mí, como me educó a mí, como me gritó a mí, como me golpeó a mí. Es algo bien difícil. Yo sé que a muchos Dios les va a hablar en esta noche. ¿Cuántos de nosotros estamos divididos en la casa? Muchas ocasiones nuestros hijos no nos hacen caso a nosotros. Posiblemente le hacen caso más a la mamá. O viceversa. A veces los hijos van con el papá porque el papá es más paciente. La mamá es muy gritona. La mamá es muy ofensiva. La mamá es muy autoritativa. Y llega un momento que aún en la mesa, cuando nos sentamos a comer, nos miramos bien. Nos miramos con recelo. Nos miramos con dolor. Los que somos creyentes en esta noche, quiero invitarle para que si tiene algún familiar, algún amigo, le haga entender este propósito de la palabra de Dios. No es justo que sigamos viviendo de esta manera. Vamos a introducirnos en la palabra de Dios. Y quiero decirle algo importante a todo aquel que me está escuchando. Esta palabra que le voy a decir ahorita
es un pensamiento que yo escribí y que por ahí ya también lo he mencionado en algunas ocasiones. Y dice, si Dios te ha dado la bendición de ser padre, de tener un hijo o una hija, tiembla, tiembla, porque además de ser padre, en algunos casos eres su amigo íntimo, pero más que su padre, más que su amigo íntimo, eres su ejemplo. Todo lo que tú enseñes a tu hijo, eso es una semilla que se va a quedar en su corazón. Si a nuestros hijos los enseñamos a tener una relación de maltrato verbal y físico, lo que se espera que ellos sean en la generación que venga, que tengan la similitud que tú, papá, mamá. Si actuamos con gritos, si actuamos con golpes, si actuamos de una manera violenta, lo que vamos a producir es una generación más tremenda que la que tú y yo vivimos hoy en tiempo. Yo sé que hay diferentes formas de ser en México, Estados Unidos, Canadá. Nuestra cultura es muy diferente. Y en algunas culturas, déjeme decirle que el maltrato para algunos, eso es lo más indicado, según ellos. Pero deje eso de maltrato. Mucha gente no entendemos realmente lo que la palabra de Dios nos habla y también lo que nos dice aquí en el libro de Efesios, que es nuestro texto central. Quiero leérselo y de ahí vamos a continuar unos minutos, si Dios nos lo permite, y podamos llegar a unas respuestas de parte de Dios. Dice la Biblia, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el versículo 1. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice el versículo 3, para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a centrarnos un poquito en el versículo 4 y si podemos regresar a los versículos para explicarlos un poquito, lo vamos a hacer, si no, vamos a ir con calma, que se entienda. Una vez más, el tema que nos trae esta noche es evitando rupturas en la relación de padres e hijos. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es disciplina? Repito, para muchos padres disciplina es corregirlos a varazos, a chanclazos, a estirones de orejas o de pelo, o de cachetadas, o de patadas, o posiblemente con palabras hirientes que degraden de padre a hijo, y muchas veces la contestación del hijo es de palabras ofensivas, de palabras que pueden decir hasta, ojalá nunca hubieras sido mi padre. Quiero decir esta cosa, y quiero decirlo con el temor de Dios. Muchos de nosotros en otro tiempo albergamos un tipo de odio, de rencor con nuestros padres por la forma como nos trataron. Pero déjeme decirle, ellos nacieron así, ellos crecieron así. La generación de antes era de esa manera y más, si no conocían a Dios, era de una manera incorrecta. Yo todavía recuerdo a mi padre, él murió en el 2012 y yo recuerdo que cuando él me disciplinó de pequeño, no crea que me decía, a ver, Toño, ven para acá. Él me decía, si no haces eso, te voy a poner unos cuartazos. Y créame que me los llegó a poner. ¿Y sabe por qué? Porque mi desobediencia, mi rebeldía, actuaba de manera defensiva, pensando que así mi padre no iba a hacer nada, pero era lo contrario. Así llegué a ser un adulto, ya hoy que tengo a mis hijos. Veo que la chancla y la manguera y la cuarta y el cable de la plancha y el palo de escoba no van a hacer el efecto para que ellos cambien, sino al contrario, les puedo sembrar un odio
un enojo en su corazón, y el día que ellos maduren, ellos me van a apuntar con su dedo, perdón. Hay muchas ocasiones que nuestros hijos pueden decirlo: cuando yo sea grande, yo no voy a ser como tú. ¿Por qué? Porque nuestro mal ejemplo, amado hermano, amigo que me escuchas, ha sido la semilla sembrada en su corazón, pero una semilla que ha germinado con odio, con dolor, con rencor, que no te mira como padre, no te mira con agrado, no te mira con amor, sino que te mira de una manera ofensiva. Y cuando yo crezca, papá, te voy a poner unos trancazos como tú me los pusiste. Eso es bien lastimoso, hermano. Que lleguen los hijos a ver lo que tú y yo estamos haciendo con los padres de nuestros padres, o sea, con los abuelos, eso más, lo más desastroso. En una ocasión cuenta una anécdota de un niño que miraba a sus padres que todo el tiempo peleaban porque el papá tenía a su papá en la casa y la esposa no quería que su suegro estuviera en la casa. ¿Sabe por qué? Él era grande de edad y cuando se sentaba a la mesa sopeaba, de manera que a la mujer le molestaba que sopeara el suegro, y le dijo al esposo: ¿sabes qué? No me gusta que tu papá esté aquí. Y el niño miraba la reacción del papá y dice: es mi papá y va a estar aquí porque yo quiero. La palabra autoritaria a veces se funde no en obediencia, sino que se funde en una manera incorrecta, y el hijo miraba todas estas cosas. Y dijo el papá: para no tener problemas, está bien. Sacó a su papá afuera, al patio, al piso, y le puso su plato a papá, al abuelito allá en el piso para que comiera. Ya no comía en la mesa, pero las rencillas seguían dentro de la casa con papá y mamá, y el niño miraba todas esas cosas ofensivas. Cuando estas cosas, hermano, las mira el niño de pequeño, se enraizan en su corazón. Y llegó un tiempo que aquel niño, hermano, agarró un pedazo de tronco de madera y empezó a escarbarlo, y su papá lo miraba y le decía: hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un plato. El papá dijo: pues un plato es diferente. Pero pues siguió el niño escarbando aquel plato supuestamente, y cuando terminó, le dijo el papá: ¿y para qué quieres ese plato? Dijo el hijo, el niño: este plato lo quiero para que cuando yo sea grande, ustedes coman en él. ¿Sabe qué era el plato? El plato era una batea. La batea era un contenedor donde comían los animales, las vacas, los puercos. El niño ya estaba ideando dónde echar a sus padres cuando él creciera. Y sabe que la culpa era del papá y de la mamá. Nunca refrenaron su lengua, nunca refrenaron sus acciones delante del niño, y ese niño se llenó de ese enojo, de ese odio, sin haber todavía crecido. Eso es lo que muchas veces hacemos nosotros con nuestros hijos pequeños. Nos oyen gritar, nos oyen alzar la voz, nos oyen ofendernos, y lo que pasa es que cada día se va triturando la relación de papá a mamá, de papá a hijo, de mamá a hija. Se va triturando, y cuando uno quiere componer las cosas, ya están todas deshechas. Ya están todas por sin ningún lado. Escúcheme. La palabra disciplina no significa golpes. La palabra amonestación no significa que usted esté como cuchillito de palo todos los días reprendiendo al hijo por las cosas que hace incorrectas, y que muchas veces no son incorrectas, más bien no les hemos puesto el ejemplo para que las cosas se hagan de mejor a mejor. Escúcheme bien. La palabra disciplina se deriva del verbo en latín que significa discípulo. Discípulo es quien recibe una enseñanza de otro, en este caso nosotros como padres. Si no damos un ejemplo a nuestra familia, las relaciones se pueden romper de un momento a otro. Se entiende como disciplina la labor que se ejerce por una persona para enseñar a otro a adquirir buenos hábitos, abarcando todas aquellas reglas de comportamiento que elaboran y las medidas que ocupa para cerciorarse que dichas reglas se cumplan.
Esto no se puede hacer solamente de la noche a la mañana. No se puede hacer con gritos, ni con varazos, ni con chanclazos, ni ofendiéndose verbalmente o físicamente. No, amado hermano. Si tú y yo nacimos y crecimos de esta manera, déjame decirte que la palabra de Dios nos dice allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6 que no es así. Dios nos enseña a través de la palabra, amado hermano, amado amigo, la estructura como tú y yo podemos tener una buena relación con nuestros hijos y viceversa. Si tú todavía eres joven y me estás escuchando y no has tenido un alto en tu vida y has sido desobediente, has sido indisciplinado con tus padres, haz un alto en tu camino y piensa un poquito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vuelvo al versículo de Efesios 6:1. Nos dice de esta manera, todos generalizando. Hijos, obedeced. Tiene el término de al último obedecer. Es un verbo que indica, es imperativo, no es a ver si quieres o según si se comporta mi papá bien o mal. No, tú y yo como hijos tenemos que obedecer en el Señor. Es la obediencia. Es la autoridad que Dios está hablando a nuestros padres porque esto es justo. ¿Qué es lo justo? Aquí en el capítulo 6 del libro de Efesios encontramos del versículo 1 al versículo 4, encontramos 8 preguntas. Se las voy a decir rápido para que las pueda escribir o las pueda usted analizar. 8 preguntas. ¿Qué es lo justo en el Señor para con nuestros padres? Tal vez lo justo, la palabra justo puede decir una medida. ¿Qué tanto tenemos que ser obedientes? O a lo mejor tiene que ser poquito, no. Cuando me dice la palabra de Dios que tenemos que ser obedientes en todo, como para el Señor, abarca toda situación que puede hablar de un crecimiento de un niño a un adulto. Pero esto no va a suceder la obediencia o la sujeción si tú y yo como padres no damos el ejemplo. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 6, hermano, dice la palabra de Dios que Dios nos dio un mandamiento para todos nosotros y que tenemos que hablarle a nuestro hijo y al hijo de nuestro hijo para que estas cosas puedan acontecer en una enseñanza generalizada, en una enseñanza familiar. Tienes que hablarle en tu casa, al levantarte y al acostarte, al salir y al entrar, al andar por el camino. Donde quiera que andes, tienes que hablarle a tus hijos. La palabra hablarle no significa solamente y tienes que hacer esto, y tienes que hacer otro, y te tienes que comportar así, y tienes que obedecerme. No, hermano, es una acción de palabras, es con ejemplos. Repito la palabra que decía hace un momento. La palabra disciplina se deriva del latín que significa discípulo. ¿Cómo yo quiero que mi hijo se discipule? ¿Cómo quiero que mi hijo tenga un mejor crecimiento y podamos llegar a tener una relación buena, eficaz? Y que mi hijo enseñe a su hijo sobre unas bases sólidas. Ahora, esta parte es importante cuando nosotros llamamos obediencia a las cosas de Dios. Hermano mío, amigo mío, trae bendición a nuestras vidas. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. El honrar a nuestro padre, a nuestra madre, es el primer mandamiento con promesa. Y dice la Biblia, versículo 3 de Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, lo dice ya en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y allá en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Pero para que eso se efectúe, repito la palabra, se efectúe, se realice, tiene que haber, hermano, un actuar de nosotros con nuestros hijos para que evitemos las rupturas en la relación de padres a hijo. Tenemos que entender que el principio tiene que ser en nosotros. No puede cambiar tu hijo, no puede cambiar tu hija si tú no cambias.
si tú no vas a ser el ejemplo? Para que haya esa acción de unidad, de restauración en la familia, de reamistarse con la familia, tenemos que empezar nosotros. Lo que muestra la palabra aquí en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, lo que acabamos de leer, es que los padres no deben provocar a sus hijos a ira o a enojo. Hay otro versículo por ahí también, ahí en Colosenses 3:21, que nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra áspera, dice Proverbios, trae contienda. Cuando estamos actuando con una palabra de maltrato, y degradamos a nuestro hijo, a nuestra hija, incluye a su esposa también, lo que va a pasar es que desde el amanecer hasta el anochecer no va a haber paz en nuestro corazón. Mayormente somos cristianos. Vamos a batallar bastante en nuestra vida espiritual. ¿Qué será de nuestros nietos? Cuando salgamos allá afuera, la gente nos mira a gritar a la esposa, nos mira a gritar al hijo. ¿Usted cree que podemos dar ejemplo de que somos hijos de Dios? ¿De que somos una familia cristiana? ¿De que somos una familia con leyes, con mandamientos, con reglamentos de parte de Dios? No, Señor. Nuestras propias palabras nos juzgan. El versículo de la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón no está en mandamiento de parte de Dios, si nuestro corazón no está doblegado ante Dios mismo, déjeme decirle, vamos de mal en peor, de mal en peor. Sigo con las preguntas. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Ese. Según Éxodo 20:12. ¿Nos va a ir bien si nuestra relación con nuestro papá, nuestra mamá, está bien? Pero si no está bien, no nos va a ir bien. Ahora, ¿qué cosas pueden provocar a ir a nuestros hijos? Piense un poquito. ¿Qué cosas hemos hecho mal? ¿Qué cosas hemos mandado a nuestros hijos que ellos nos han recriminado a nosotros para decirnos, y tú no lo haces? Y tú mientes. Y tú eres esto, tú eres lo otro. Bueno, nos dan ejemplos de más porque estamos actuando de una manera incorrecta. ¿Podemos corregir nuestros errores? Sí los podemos corregir. Sujetándonos a la palabra de Dios. No está en vano. Efesios 6:4, no está en vano. ¿Por qué? Porque Él sabe que muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales, de padres mal educados, de hombres y de mujeres violentos, gritones, que también ellos actuaron de esa manera con sus padres, y el resultado que ellos han tenido con nosotros es que no hemos tenido una buena educación, y es por eso que muchas ocasiones, no hay una unidad, no hay un compromiso de padre, madre e hijos para seguir adelante. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos cuando hay rupturas? Muy difícil. La Biblia está llena de muchos ejemplos de familias disfuncionales también. No crean. Pero también dice la palabra de Dios que lo que antes escribió es para nuestra enseñanza, y tenemos que tomar muchas bases, muchas escrituras para poder entender que Dios no quiere eso, sino que Él quiere que vivamos quieta y reposadamente, y la exhortación es que no hagamos, no provoquemos a ira, no provoquemos a enojo, sino que crear a nuestros hijos en una disciplina, en una amonestación,
Pero dice el versículo 6:4, en el Señor o del Señor, no en tu propio entendimiento, no en tu propia sabiduría. Yo pienso que estoy hablando a varios padres de familia. Repito, yo soy padre de un hijo de 24 años y de una hija de 15. Y yo recuerdo, bueno, haciendo un análisis, no me acuerdo de la última vez que traté de disciplinar a mi hija con una nalgada. Con una vara también se puede hacer, pero yo no recuerdo exactamente a qué edad, pero pienso que fue una edad muy chiquita todavía, no sé, los 6 años, usted ya tiene 14. Y yo recuerdo que cuando lo hice, después me dio mi corazón porque lo hice enojado, lo hice de una manera incorrecta, pues un niño pequeño de 6, 7 años. Déjeme decirle que muchos padres de familia como nosotros en ese tiempo están en el altar llorando aquí, ay Señor, ayúdame con mi hijo de 6 años. Hasta los pastores dicen, oiga, 6 años y no puede disciplinar a su hijo, no puede enseñar a su hijo, no puede educar a su hijo. ¿Qué será cuando tenga más tiempo, más edad? Me ha tocado ir a algunos centros de rehabilitación allá en México. Y déjeme decirle que cuando entra uno a esos lugares, en vez de parecer un centro de rehabilitación, parece un manicomio. Mucha gente marcada en la frente, marcada en sus manos, marcada en su propio cuerpo, porque a veces andaban sin camisas. Y yo les preguntaba, ¿y eso te pasó? Y me decían, esto me lo dio mi papá, porque soy un drogadicto, porque me llegaba tarde y borracho, y en vez de exhortarle, en vez de decirle, en vez de hablarle, era un golpe con una madera, era un golpe con un fierro, con una varilla, muchas ocasiones dormido hasta agua caliente. Ahí cerca de la casa donde vive mi madre enseguida, vivía una familia, el padre don Luis, la señora doña Silvia. Los dos, ambos gritones. Yo pienso que cuando había problemas en la casa, se oía más de media cuadra. Después, con el tiempo, yo le pude hablar a Luis del Evangelio. Y cuando vi a Luis, su cara, su rostro, me di cuenta que no eran accidentes los que habían pasado. Él tenía marcas en la frente, marcas aquí, marcas en todos lados, en su propia mano. ¡Oh! Ya me acordé de una mentada disciplina que hacían cuando robaban dinero ellos. ¿Sabe qué hacía su papá? Don Luis y doña Silvia ponían las manos de ellos en el comal caliente para que no robaran. Y Luis traía huellas de aquí. Sus hermanos similar, 4 o 5 hermanos, golpeados, con el labio partido porque su mamá les daba bofetadas. Déjeme decirle esto. ¿Cómo usted cree que haya crecido Luis al lado de sus padres, doña Silvia y don Luis? ¿Cómo cree que nació Luis? ¿Sabe qué? Fue mi amigo de infancia. Creció con mucho odio. Se hizo familia afuera en las calles. Se hizo un drogadicto. Hoy en tiempo yo le perdí la huella. Pero yo traté de llevarlo a la iglesia varias ocasiones. Y yo miraba a Luis con un dolor en su corazón. Con un dolor y un reflejo de odio. Nunca le escuché hablar bien de su padre o de su madre. ¿Sabe por qué? Porque había ruptura en la relación de padres a hijos. Vamos a abrir un poquito el telón. ¿Cuántas familias hoy en tiempo cristianas están viviendo con una mala relación? Hoy en esta noche queremos resultados. Y yo quiero invitarle para que me escuche un poquito, por favor. Creo que ningún padre nos atrevemos a confesar qué es lo que hacemos en casa. Creo que muchos de nosotros tratamos de ocultar nuestra apariencia porque somos cristianos, porque nos da vergüenza, pero muchas veces, hermano, somos descubiertos por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Necesitamos tomar Efesios 6:4 en nuestra vida. Necesitamos hacer cambios de 360 grados para volver nuevamente a recapacitar en lo que Dios quiere para con nosotros.
Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oye, hermano cristiano, hermano hijo de Dios, si tu boca todavía es, hermano, una boca de troquero, de caretonero, hermano, que hablas sandeces con tu boca con tus hijos, ¿tú crees que estás sembrando en su corazón de ellos instrucciones de parte del Señor? No. Y la misma palabra lo dice en Colosenses. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay muchos hijos de creyentes que hoy en tiempo no quieren ir a la iglesia por el mal ejemplo de la misma grey adulta. Posiblemente ya no de los padres, sino de la gente que mira, que hace cosas indebidas en su casa, en el púlpito o en la iglesia. Levantamos las manos como que se no haya pasado nada, pero saliendo fuera somos peor que una persona inconversa, que una persona que no conoce la palabra de Dios. Estamos en un tema importante, guardianes de la familia, guardianes, protectores de la familia. Y a través de la palabra, a través de la enseñanza, llévate esto esta noche. Dios necesita que tú entiendas que podemos reconstruir nuevamente esas relaciones, esas rupturas con nuestros hijos. Y nuestros hijos también necesitan entender que la palabra de Dios es la que nos enseña y la que le dice también al hijo, o nosotros como hijos, que tenemos que volver a la obediencia en el Señor y respetar a nuestros padres en todo, en la enseñanza, en la conducta, en las acciones que Dios nos ha dado. Tanta es la importancia que dice la palabra de Dios, hermano, allá en Efesios 6, 1, 4 y también allá en Deuteronomio 6, versículos 7 y 9 y también en Deuteronomio 31, 12 y 33. Es tanta la importancia que Dios le da a la palabra, hermano, porque se preocupa de la familia. Se preocupa, hermano, del ser humano. Se preocupa de que haya una relación, hermano, interior y exterior y una unidad, hermano, con calidad, hermano, de calificación de 10. ¿Has escuchado alguna vez a algún hijo que se muestre con palabras de odio a su padre? Yo lo he escuchado. Y no solamente a personas que no conocen a Dios, sino personas que caminan en las cosas de Dios. Es triste. Es triste. Pero Dios tiene una palabra esta noche. Dios tiene una reflexión. Quiero ir un poquito ahí a Colosenses. Son 2 versículos. Le habla al Hijo y le habla al Padre. Para que haya una unidad tenemos que ir primeramente los dos, ambos, Hijo, Padre, familia, sujetos a la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando nos sujetamos, cuando buscamos la obediencia, hijos, tú obedeces a Dios y Dios te recompensa, porque es el primer mandamiento que tiene promesa. Dios alarga tu vida, te prospera, te da la promesa de que tú vas a llegar a ser mejor que tu padre, porque tienes también otra responsabilidad. El día que llegues a casarte, tus hijos. Yo pienso que tus hijos, tú deseas en tu corazón que tus hijos sean mejor, cada día mejor. Versículo 21. Padres, otra vez la palabra, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios y Colosenses, el mismo escritor, el apóstol Pablo,
en diferente lugar, pero los mismos creyentes, que nos invita a buscar la unidad en las cosas, en la enseñanza, en la palabra. Tengo unos minutos para poder cerrar. Hay unas preguntas que le quiero hacer a usted, amado amigo que nos estás escuchando o hermano. Son preguntas que tú tienes que hacerte para entender si estás evitando la ruptura en la relación con tu hijo. El rol de los hijos, lo primero que encontramos en la Biblia es acerca de que los hijos deben honrar a sus padres. Honrar es respetar, es acatar órdenes. Si los hijos no hacen eso con sus padres, están perdidos, no se formarán correctamente. Hay promesa por parte de Dios a aquellos hijos que honran a sus padres, como ya lo leímos hace un momentito. Pero ahí van las preguntas. Tenemos unos minutos, voy a utilizar unos 5 minutos y voy a cerrar con un pensamiento. ¿Cómo desarrollas el rol de padre o de madre? Segunda pregunta. ¿Qué resultados has logrado con sus hijos? ¿Alguna vez has explotado en ira, enojo o has sido muy ásperos? Hazte la pregunta. ¿Qué crees que estás o estabas haciendo mal? ¿Consideras que debes poner disciplinas o reglas o amonestaciones a tus hijos? ¿Por qué? ¿Ha honrado usted a su padre, a su madre, para que su hijo haga el mismo ejemplo? ¿O ha hecho lo contrario? ¿Qué le parece la promesa de parte de Dios en este mandamiento que hemos escuchado ahorita a través de Efesios y a través de Colosenses? ¿Cuál es la mayor dificultad para obedecer a los padres? ¿Qué puede hacer para cambiar esa situación? Como estoy hablando de un público grande, es posible que esté 3, 4 familias, 5, 10, 15, 20 o muchas familias que están haciendo lo correcto, gracias a Dios. Pero también ahí detrás de ese lente hay familias que están pensando en lo que han hecho mal y por eso hay rupturas de la relación entre padres e hijos. La última o 2 preguntas más. ¿Qué puedo hacer para cambiar la situación? ¿Qué cosas debo hacer para obedecer específicamente? Son preguntas que dejo al aire para que cada uno tome alguna de ellas y las ponga en su mente, en su corazón y se pregunte lo incorrecto que estamos haciendo y cuál es el deseo de poder o desear hacer las cosas mejores. Voy cerrando con el tema que esta noche nos compete. Yo deseo que usted y yo, hermano, alcancemos una bendición grande en nuestra familia. Que lleguen los amaneceres, hermano, y veamos a nuestros hijos con caras de angelitos, pero que llegue la noche también y los miremos de esta manera. Escúcheme, este pensamiento lo saqué hace mucho tiempo y dice de esta manera: hechos de posibilidad pura. El hombre es el único ser sobre la tierra cuya esencia está fuera de sí. Está hecho de futuro y de esperanza. Él es distinto a todas las cosas, cuya esencia está sobre ellas, de todas las cosas. El hombre no está su esencia aquí o allá, no. El hombre trasciende su esencia, su historia,
y se abre como una flor de muchas posibilidades, pero también puede degenerarse. Entonces provoca caos, arrastra con dolor a muchos consigo. Nada hay más terrible que un hombre degenerado o malformado. Así con todo, el hombre en sí, en la cifra, es un ser con mucha creatividad. Ese mismo ser o ese mismo hombre puede convertirse y transformarse en un instrumento de paz y de creación. Reconciliado con Dios, se convierte en el margen creciente del universo. ¿Qué da a entender esto? Que un hombre que se transforma, que se sujeta a Dios, que hace las acciones que Dios nos está indicando la palabra de Dios, él puede retransmitir esto a sus hijos y puede haber una restauración interna en la familia cuando el hombre se sujeta a la voluntad de Dios. Escúcheme bien, el hombre es, en esencia, es posibilidad de ser mejor, posibilidad de alcanzar alturas insospechables, posibilidad de ser instrumento de amor y no de odio, de conquista espiritual y no de egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es para Dios posibilidad pura. El hombre vale para Jesús no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Vale no por el sentido de su propia justicia o de sus propios méritos. Vale como pecador no por su pecado. Vale amarillo no por su tradición o por su forma de ser. Vale porque Dios está en él. ¿Sabe por qué vale el hombre? Porque es la imagen misma de Dios. En esta noche, amigo, hermano, yo quiero invitarle a que hagamos una reflexión y, como dije al principio, un alto total. Si nuestros hijos no están siguiendo nuestra forma de ser, si no se sujetan a nosotros, es porque hay mucha basura, muchas piedritas dentro de las áreas de nuestra vida espiritual que no les permiten caminar de una forma agradable. Esta noche quiero invitarle para que hagamos una última oración y enseguida dejamos el lugar a tu hermana Denis en el nombre de Jesús. Yo sé que a través de esta hora que tenemos, habrá alguien que diga, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Y posiblemente después de la reconciliación, tú puedas ir con tu hijo, con tu hija, y pedirle perdón. Y pedirle un tiempo para que nuevamente vuelvan a sembrar acciones, palabras, tiempos, y se pueda generar una vez más una relación íntima, familiar. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias en esta noche. Primeramente, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Muchos Sí, Señor Jesús. Agradecemos su bondad y su misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias en esta noche, Señor Jesucristo, por este mensaje, Señor, que nuestro hermano ha podido traer. Dios mío, sé que ha tocado corazones en esta noche. Sé, Señor Jesús, que alguna familia está siendo bendecida por estos temas de reflexión a través de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que bendigas a la audiencia. Bendice a cada hermano y hermana que ha estado en este momento en vivo con nosotros, pero también los que han de ver y escuchar este video después, Señor. Damos gracias. Gracias, Señor, porque alguien va a ser tocado, alguien, esta palabra va a crear, gloria al Señor, un cambio en su patrón de conducta, Señor, ante tu divina presencia. Gracias, Señor. Queremos ser como tú, Señor, porque nuestros hijos querrán ser como nosotros. Sí, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cumplir esta tarea de padres, Dios mío, de tal manera que un día podamos decir, en inocencia lavo mis manos, porque los he instruido, los he enseñado con amor. Sí, Padre, glorifícate en cada una de las familias. Glorifícate, Señor. La gloria y alabanza tuya lo pedimos y bendición de cada familia. En tu nombre santo, Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor.